con la imagen siguiente. Amor, ya está proyectándose. El problema es que se demora en cargar. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos, todas? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase, ¿cierto? De la Escuela de Conductores Domicar. Chicos, es su primera clase, ¿cierto? Es su inicio de curso teórico. Por ende, vamos, ¿cierto? A dar la bienvenida como corresponde. Somos el grupo ABC, ¿cierto? Aprende bien a conducir, que somos ya presentes en más de una comuna. Y ahora, ¿cierto? Empezamos con Domicar aquí en Peñaflor. Bien, vamos a separar las clases, los cursos, ¿cierto? En capítulos, ¿cierto? Cada clase vamos a ir haciendo un capítulo. Hoy comenzaremos con el capítulo número uno. Las clases en vivo serán, ¿cierto? En este caso, los martes y los jueves y los sábados, ¿ya? Y nos vamos a ir adaptando el horario para, entre comillas, funcionar todos en general. Si alguien tiene algún problema, hay alguna clase a la cual no puede acudir, cosas por el estilo, lo vamos a ir conversando, lo vamos a ir trabajando, no hay inconvenientes. Bien, nos podemos ir adaptando a cada uno de los horarios, si alguien tiene que llegar más tarde, etcétera, después puede ver la repetición. Todas las clases que realicemos van a ser, ¿cierto?, grabadas y posteriormente estas serán subidas. Bien, por si acaso. Ahora, chicos, chicas, hoy comenzaremos con el capítulo, en este caso el número uno del libro del nuevo conductor, que tiene por nombre el problema de los accidentes de tránsito. ¿De qué trata esto de los accidentes de tránsito? Bueno, ese es como el capítulo general, es como el capítulo introductorio, ¿cierto? Entonces, busca que la gente entienda que conducir no es un chiste. ¿En qué sentido? No es como, oh, yo conduzco mejor que tú, porque la conducción se ve como una competencia. No es la idea, ¿cierto? ¿De qué trata esto? Entender, por ejemplo, que al año se producen más de 3.000 fallecidos. Ojo, 3.000 fallecidos al año, ¿cierto? Perdón, al día, por lo que son accidentes de tránsito. Cifra alta o baja, es una cifra altísima. ¿Por qué? Porque la conducción es como un, por así decirlo, es un beneficio, ¿cierto? Es parte de la modernidad, del avance, ¿cierto? De la tecnología, porque antes nos movíamos en caballo, después así avanzó. Pero yo no leo las noticias que digan, oye, hoy día murieron 100 personas por mandar un WhatsApp, 200 por llamadas. No. Solamente en este caso, con lo que son la conducción, es con lo que se producen tantos accidentes. ¿Qué produce estos accidentes? ¿Qué produce estas fatalidades? Y ahí yo creo que todos y todas lo deben manejar a la perfección, ¿cierto? Cuando dicen consumo de alcohol, consumo de drogas, ¿cierto? Distracciones al volante, uso de celular, exceso de velocidad. O sea, en español, las causas las conocemos. ¿Conocemos también las consecuencias? La respuesta es que sí. ¿Cuáles son estas consecuencias? Por ejemplo, uno, ¿cierto? El accidente, el daño a las latas, tener que pagar por arreglar el vehículo, etcétera. Dos, ¿cierto? Multas, ¿ya? Tres, ya, te puede perder la licencia para siempre. Cuatro, puedes irte preso. Cinco, puedes fallecer. O un ser querido también puede fallecer. Entonces, ahí tú tienes que hacer una culpa y decir, ¿vale la pena ir en contra de todo esto? La verdad, la respuesta tiene que ser en todo sentido no. No va a valer jamás la pena. ¿Por qué entonces observamos día a día que hay tanto accidente y tanta actitud así? La respuesta queda en cada una de las personas. Hay personas que piensan que así se maneja, otros que son un poquito más choros y dicen, no, así me entretengo conduciendo. O típico, la que es como, si me mato solo. Bueno, ese tipo de circunstancias son las que al día de hoy han generado, han producido, ¿cierto? Una cantidad de situaciones que vemos más fallecidos que nunca en temas de conducción. Organizaciones importantes como la ONU, la Organización de Naciones Unidas, o la OMS, la Organización Mundial de la Salud, han dicho que este es un problema prioritario de primer orden. ¿Qué significa eso? Está al nivel del coronavirus. O sea, es como una enfermedad que no tiene una vacuna, entre comillas, sino que solamente llaman a la prevención. ¿Se acuerdan que cuando partió el COVID era lávense las manos, distancia social, mascarilla? Esto es como lo mismo, porque la gente sabe que se puede morir, entre comillas, con la conducción, y su mascarilla, su alcohol gel son conducir bien, con cuidado, en los límites de velocidad, etcétera. Si no lo haces, van a decantar, se van a producir accidentes. Lamentablemente es así. Ya, es una realidad. Entonces,
A esas personas que de repente te dicen, oye, pero si me mato solo, hay que hacerle entender que eso es falso. ¿Por qué? Claro, vas a fallecer tú y piensas que el único damnificado eres tú. Pero, no sé, por tu accidente se puede perfectamente producir un taco, molesta a toda la gente. Imagínense, cuando hay un choque en Camino Melipilla, afectan a Padre Hurtado, a Talagante, a Peñaflor, a todos, a todos. Y esa persona a lo mejor muchas veces el accidente se produce porque adelantó mal, porque hay exceso de velocidad, y pensará, me afecté solo yo. No, pues, afectan a todos los demás. Producen cortes de luz, cosas así. Y las personas cercanas a esa persona que dice, el que dice me mato solo, no, pues tu familia, tus cercanos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de colegio, de pichanga, todos ellos se van a ver afectados por lo que te suceda. Son cerca de 100 personas que van a sufrir por un solo afectado. Ojo que ese tipo de datos tan concretos, tan puntuales, son preguntas de examen, así fijas que pueden ir apareciendo en su examen municipal. Así que, por ende, hay que darle un poquito de importancia a todos esos datos como cifras. La que habla, ¿cierto?, de más de 3.000 fallecidos diarios, la que habla de las cerca de 100 personas que se ven afectadas por uno solo que tenga un accidente. Son datos que van como repitiéndose, ya, por si acaso, que van apareciendo y van causando, ¿cierto?, en las personas cierto nivel de duda. Los jóvenes. Lamentablemente, si eres joven y estás aquí escuchando, viendo la clase del día de hoy, debo decirte, eres de los principales apuntados por el libro en cuanto a que eres causante de accidentes. Así, tal cual lo menciona el libro El Nuevo Conductor. ¿Qué significa eso? Significa que en caso de accidente es muy probable que quien lo haya causado sea un joven, porque entre inexperiencia, entre ser más temerario, ¿cierto? Las estadísticas así lo avalan, son quienes más accidentes cometen. Son la segunda causa de muerte después de los suicidios, los accidentes, ¿cierto?, en jóvenes. Y lamentablemente hay factores denominados como prevalentes. ¿Qué significa eso de que son prevalentes? Si hay un accidente, es bastante probable que lo haya cometido un joven. Si un joven comete el accidente, es bastante probable que lo haya cometido a exceso de velocidad o bajo la influencia del alcohol. Podríamos meter las drogas, pero por si alguien no lo sabe, los test de drogas en la conducción recién se aplicaron por primera vez en 2020. O sea, entre pandemia y no pandemia, entonces al día de hoy las cifras todavía no son tan altas como para hacer ya estadísticas tan formales. Pero las pocas estadísticas que han salido dicen, la mayoría de las personas que conduce, ¿cierto?, con algún tipo de estupefaciente, de droga estupefaciente, son jóvenes, casualmente. Ojo, el 25% de los conductores a quienes se le aplicó esto dieron positivo. El 25%, o sea, uno de cada 4 conductores conduce drogado, en pocas palabras. Y de ellos, ¿cierto?, el 75% es por marihuana. ¿Ya? ¿Será que de repente no vemos tan grave estos procesos? Puede ser. ¿Habría que prestarle más atención? La verdad es que sí, bastante más atención. Otro tema muy importante que destaca el libro El Nuevo Conductor son los problemas de tipo económico. ¿Cuáles son los problemas económicos que pueden haber? Bueno, estamos claros que los accidentes de tránsito producen costos, ¿cierto? Costos económicos. Estos costos que producen los accidentes de tránsito se traducen, ¿cierto? Alguien dirá, bueno, en choques, ¿cierto? En arreglos. Sí, pero va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, ya, pero este choque, ¿cierto? ¿Quién lo paga? ¿El Estado? ¿El seguro? No lo miren tan a huevo, porque por los choques pagamos todos. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto aquí, todos pagamos impuestos. Alguien dirá, pucha, yo soy menor de edad, no pago impuestos. Claro, no pagas el impuesto declarado todos los años. Pero, por ejemplo, cuando vas a la esquina, al almacén, ¿cierto? Y compras un chicle de, un ejemplo, a 300 pesos. No sale 300 pesos el chicle, o no es porque te quiere cobrar ese precio el almacenero o la persona que lo vende. Se le resta un 19% y ese 19% del llamado IVA se debe pagar todo, ¿cierto?, los meses y va a dar al, ¿cierto?, dinero fiscal. Con dinero fiscal se pagan, ¿cierto?, educación, salud, transporte y se arreglan accidentes de tránsito. Son cerca de 6 millones de pesos anuales por cada chileno que van a este ítem. Alguien dirá, ¿es tanta plata? Claro, no lo pagas de tu bolsillo, pero se pagan gastos generales a raíz de todo lo que sucede o de todo, ¿cierto?, lo que se termina cobrando en relación a accidentes de tránsito. Si nos preguntan, o de pregunta de examen, ¿quién paga por accidentes de tránsito? La respuesta es todos. Todos pagan por accidentes de tránsito de manera directa o indirecta, ¿ya? Pero si queremos un desglose, ¿cierto? ¿Cuáles son los costos?
Uno, ¿cierto? Costos materiales. O sea, el daño de latas al tiro ya es, ¿cierto? El primer costo material. O sea, la reparación del auto, pintura, cosas así, o de otro vehículo. La carga, si es que ya carga algún tipo de carga. Daño a la propiedad pública. Gente, el daño que se produce en la propiedad pública es de los más caros, aunque no lo crean. Un ejemplo. Chocar contra un poste de luz. Chocar contra un semáforo son en promedio entre 5 a 6 millones de pesos los que cuesta reemplazar eso. Por eso cuando te dicen, ¿quieres llevar un seguro de responsabilidad civil? Yo no soy muy partidario de tanto seguro de repente porque hay seguros excesivos. Pero este es de los más importantes, el seguro de responsabilidad civil. Porque te ayuda a costear, te costea, ¿cierto? Esos 6 millones de pesos en caso de. Ya que es caro, ¿cierto? 6 millones, 5 millones. No sé si alguien tenga en el bolsillo para decir, tomen, aquí está, pago el semáforo. Costo de la propiedad privada. Chocar con otro auto, con una casa, con una empresa, algo así. Costo de tipo privado. Costo medioambiental. Si produzco un accidente y de ahí se produce un incendio. Si a lo mejor, ¿cierto? Hay, no sé, saco de cuajo un árbol. Daños medioambientales. Siguiente, costo de salud. El costo de salud parte con el traslado en ambulancia, primeros auxilios, operaciones, rehabilitación, medicamentos, tratamiento psicológico para superar el trauma. O sea, todo lo relacionado con salud va al costo de salud. O sea, no tiene más explicación. Si bien es un vehículo de emergencia la ambulancia, pertenece a la salud. No así otros dos vehículos de emergencia como lo son bomberos y carabineros, ¿cierto? Eso pertenece a costos administrativos. Si a lo mejor se incurren gastos de personal de emergencia, si el choque de una autopista, personal de la autopista, si llega paz ciudadana, otro más. Si hay un fallecido en un accidente, se tiene que solicitar la presencia de un fiscal para autorizar el levantamiento del cuerpo. También son horas hombres que hay que cancelar. Puede que deriven un juicio, costos de jueces, de abogados, notarios. O a lo mejor algo ya más simple. Oye, el auto quedó sin posibilidad de movimiento. Tienes que contratar una grúa para sacar el vehículo de ahí. En todo eso se va incurriendo cuando se habla, ¿cierto?, de costos de accidentes de tránsito, ¿cierto?, en el área administrativa. Y finalmente el costo humano. Miren, este es muy importante. Pongámonos un poquito trágicos. Supongamos vamos cruzando camino Melipilla, de mala forma, ¿cierto? A lo mejor, no, mejor, de buena forma, vamos por un paso peatonal. Y nos atropella, ¿cierto?, un bupesa, una micro, ¿cierto?, esta chica. Lo que va a pasar es que eso va a llevar en un juicio. Si a lo mejor tú en el juicio perdiste la pierna, te van a decir, ya, llevo un acuerdo, ¿cierto?, la cuestión, te van a dar 5 millones, si es que 7 millones, como compensación, ¿ya? ¿Por qué? Por el accidente, porque sufriste una pérdida. Son 7 millones de pesos, ¿ya? Veámoslo así. Es plata en algunos casos. Pero, ¿te devuelve tu pierna? No. Te devuelve la capacidad, la sensación. Si hacías deporte, te devuelve la habilidad de hacer deporte. El trauma, ¿te lo cancelan 7 millones de pesos del trauma? Hay un punto que dice, te pueden pasar dinero, puede haber dinero de por medio al hablar de los costos humanos, como en este caso, una compensación. Pero ¿va a costear todo lo que perdiste? La respuesta inmediatamente tiene que ser, no, no lo costea. Entonces, aquí tú dices, ¿el costo humano es igual que los otros costos? No, porque el costo humano no es valorizable. ¿Ya? Súper importante, el costo humano no es valorizable. ¿Ya? Entiéndanlo así. Ahora, habiendo hablado todo el tiempo de lo que son los accidentes de tránsito y lo que causan y los costos, pregunta de examen. ¿Será correcto llamar accidente a los accidentes de tránsito? Y aquí para esto hay que pescar literal un libro y un diccionario. ¿Qué es accidente? Y te va a salir algo así como accidente es un suceso eventual, o sea, algo que pasó, ¿cierto? Simplemente de la nada, casi impredecible, que también es incontrolable. No tiene voluntad, entre comillas. Uno no quería que pasara. Un ejemplo muy sencillo. Si tú mandas a tu hijo o a tu hermano chico al colegio y le toca educación física, nadie va pensando, oye, hoy día tu hermano se va a lesionar, o mi hijo hoy día se va a caer, va a tener una fractura, una esguince. No. O sea, ¿hay un riesgo en hacer educación física? Bueno, sí. Pero vamos a decir, el profe lo quiso lesionar. El profesor quiso que le pasara algo malo. No, fue algo eventual, fue un accidente. ¿Ya?
En cambio, si yo les digo, oye, este compadre que se acaba de tirar en el auto rojo iba muerto curado. Si tiene un accidente, ¿podemos decir que es algo impredecible? No, es muy probable que le ocurra. ¿Es incontrolable? No, esa persona puede haber dicho, ¿sabes qué? No bebo y no me pasa el accidente. Por ende, ¿es correcto llamar accidente a los accidentes de tránsito? El libro El Nuevo Conductor nos dice, no es correcto. ¿Por qué? Porque los accidentes de tránsito, entre comillas, la gente casi que se los busca en su gran mayoría. Son por ir alcoholizado, por ir drogado, por doblar o pasar cuando no corresponde, por no respetar las leyes, no respetar las velocidades. O sea, ahí hay un tema, hay un problema. Que la gente muchas veces no tiene en consideración este tipo de situaciones o no le toma el peso a este tipo de situaciones. Y eso lamentablemente es algo muy repetitivo. Y si a alguien no le afecta estas cosas, el hablar del concepto, el hablar de los costos, bueno, las estadísticas, que son datos duros, para que no piensen que alguien lo menciona porque sí. En Chile se producen al año entre 70.000 y 86.000 accidentes, que es la cifra más cercana, 86.000 accidentes. De estos 86.000 accidentes se van a producir cerca de 1.600 fallecidos. Es una cifra súper alta. ¿Por qué? Porque si lo analizamos, ¿cierto? Estos 1.600 fallecidos son a raíz, en su mayoría, de irresponsabilidades. Y dejamos de lado a los heridos graves. Por ejemplo, si la tele dice, oye, se dio vuelta un bus, ¿cierto? Camino por la ruta 78, fallecieron 3 personas, ¿ya? Y 20 heridos. La gente suele pensar, chuta, qué triste por los fallecidos, qué bueno que hubo solo heridos, se sobrevivió harta gente. Y piensan que los heridos le ponen un parche curita o un paracetamol y salen caminando. Tengamos ojo en eso, porque cuando hablamos de heridos pueden ser personas amputadas, personas que quedaron parapléjicas, personas que quedaron ciegas, personas que quedaron sordas. Hay un montón de traumas que pueden sufrir. Entonces, no pensar que porque son heridos y no fallecidos, quedaron como tuna. No, son 8.000 heridos graves al año. Es muchísimo. Aportan una cantidad enorme al nivel de discapacidad física, sobre todo, que hay presente en el país. Por ende, los accidentes de tránsito, ojalá evitarlos, porque de la boca para afuera suena como súper buena voluntad, pero es que está en las manos de nosotros. El 90% de los accidentes serían evitables según estadísticas. O sea, habría solamente 160 posiblemente fallecidos y 800 heridos, si vamos a la matemática pura, ¿ya? Si tomamos los 1.600 y le dividimos por la cantidad de días, son entre 4 o 5 fallecidos al año. O sea, diariamente al año. ¿Puedo decir que todos los días fallecen 4 o 5 personas? La respuesta inmediatamente es no. ¿Por qué no? Porque tengo, por ejemplo, fechas en que muere muy poca gente y por el contrario tengo fechas en que se disparan la cantidad de fallecidos. Año Nuevo, fiestas patrias, Navidad, que se viene, ojo, fines de semana largo. Todo tipo de celebración está relacionada al fallecimiento, lamentablemente. Porque eso es algo malo, ¿cierto? Porque lamentablemente, no, alguien no me dirá, porque fallece, no. Es algo malo porque lamentablemente se produce por algo controlable. La gente le gusta beber y le gusta salir. La mezcla es fatal. Por eso no es raro que la cantidad de fallecidos siempre sea en las mismas fechas y se repitan y los números, las cifras de fallecidos siempre se mantengan en torno a los 1.600, 1.500, 1.700. Año a año, cosa que busquemos más información y nos damos cuenta que esas cifras se repiten y se repiten. Y ojo que al hablar de fallecidos no solamente son conductores, son pasajeros y también son peatones. De hecho, los peatones fallecidos al año representan cerca del 40% de los fallecidos. Podríamos decir, oye, los conductores son asesinos, matan muchos peatones. No, no es correcto. Podemos decir que los peatones son suicidas. Tampoco. Se debe analizar dónde ocurre o bajo qué circunstancias ocurren los accidentes, porque se analiza cada vez que hay un accidente la zona, entre comillas, geográfica, si fuera una zona urbana o zona no urbana. Bien, la primera de ellas, la zona urbana, es una zona, ¿cierto?, poblada, en la que encontramos calles, avenidas, pasajes, ¿cierto? Mucha gente circula en ellas, automovilistas, ciclistas, peatones, animales incluidos. Todos circulaban en el mismo sector, ¿cierto? Y hay elementos que nos permiten interactuar. Semáforos, pasos de cebra, lomo de toro, cosas así. O sea, cada vez que llego a una esquina habrá alguna regla, alguna ley de tránsito que me va a guiar y ayudar a cómo debo circular. El problema, ¿dónde está?
en que el tránsito está normado, la velocidad es baja. El 2018 se bajó a 50, de 60 bajó a 50 kilómetros por hora. Y aún así es una zona que al año aporta con cerca de 40.000 lesionados. Suena súper ridículo si le decimos que las reglas están ahí. Todos las conocemos, todos sabemos qué hay que hacer. ¿Por qué hay entonces tanto lesionado? Simplemente porque la gente no hace caso. La otra zona geográfica se llama zona no urbana, ¿cierto? Súper original el nombre. La zona no urbana es una zona en donde no hay consideración, de hecho, con peatones, no hay zonas de peatones. El límite de velocidad aumenta a 120 kilómetros por hora máximo. Privilegio solamente el movimiento de vehículos lo más rápido posible. Entonces, en estas zonas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lamentablemente, ¿cierto? Año a año, fecha a fecha, día a día, observamos que la mayoría de los fallecidos prácticamente fallecen en forma instantánea porque los choques son a alta velocidad. Si bien la otra zona era la que tenía la mayor cantidad de lesionados, esta zona tiene la mayor cantidad de fallecidos. ¿Y por qué se puede afirmar eso? Porque accidentes a alta velocidad producen alta tasa de mortandad. De hecho, miren la siguiente gráfica. Lo que está en blanco es la zona, obviamente, no urbana, autopistas, carreteras, zonas rurales. Y lo rojo es zona urbana, calles, avenidas y pasajes. Fíjense que los accidentes se concentran entre un 14 y un 15%, ¿cierto? Los accidentes en la zona no urbana, autopistas y carreteras. Pero, ¿cierto? Los fallecidos en esa zona son cerca del 60%. Entonces uno dice, chuta, poco accidente pero mucha mortalidad. Motivo, razón, circunstancia, la velocidad, netamente la velocidad. Si miramos el cuadrito de al lado, dice, ¿cierto? Un accidente bajo 30 kilómetros por hora es casi un 90% posibilidades de sobrevivir. A 45 más, ya está el 50-50, incluso un poquito menos de sobrevivencia. Y sobre los 65 kilómetros por hora es bastante probable, cerca del 90%. Ahora al revés, probabilidad de que fallezcas. ¿Y eso qué lo causa? Netamente cierto, que más velocidad, más posibilidad de mortalidad. De repente podemos pensar, oye, aumenta un poquito la velocidad porque vamos muy lento. Ya, bueno, ya. Saltar de 20, por ejemplo, a 40 kilómetros por hora aumenta, ¿cierto? Cerca de 8 veces la posibilidad de fatalidad. O sea, octuplica esa situación. Por eso hablamos de situaciones que son complicadas y peligrosas. ¿Ya? Porque lamentablemente están en los mismos rangos que la gente considera como seguros la probabilidad latente que pueda ocurrir un accidente fatal. Y eso es lo que remarca este cuadro. Chicos, chicas, de la cantidad de fallecidos que hay año a año, fecha tras fecha, se crean estadísticas que, por ejemplo, se paran en rangos de edad, como aparece en pantalla, ¿cierto? Y cantidad de fallecidos. Vemos que los fallecidos entre los 18 y los 29 años son quienes puntúan más, están ahí, ¿cierto? En su mayoría, marcando los índices de fatalidad. Son quienes más accidentes tienen. Y a medida que comienza a disminuir la edad de los conductores fallecidos, comienza a disminuir también su tasa de mortalidad. Punto 1. Análisis. Recuerden que el examen municipal también es de análisis hoy en día. Son cerca de 1500 preguntas. Punto 1. ¿Por qué hay tantos fallecidos joven? Primer concepto que hay que destacar. Falta de experiencia. Se menciona también como opción, lo que está seguro. En algunos casos falta de madurez o de sentido de responsabilidad. Son más temerarios, cometen más acciones riesgosas, ¿cierto? Y bueno, al revés. ¿Por qué, cierto, los conductores más viejos entre comillas, comienzan a tener menos accidentes? Se vuelven, punto 1, más miedosos. Miedosos en el buen sentido. Comienzan a respetar más las señales éticas, comienzan a pensar más en cuáles son las consecuencias, ¿cierto? Te duele, por ejemplo, saber cuántos días te toca la licencia. Oh, no son tantos días, no me la pagan completa, un ejemplo. Entonces, comienzas ya a mirar, en cierto modo, con más respeto este tema. Comienzas a mejorar tus habilidades, te vuelves más responsable. De hecho, los mejores conductores, según estadísticas, van a estar entre los 35 y los 50 años, teniendo un tiempo de respuesta de un segundo, incluso de menos tiempo. O sea, hablamos de... Alguien dirá, oye, 35, 50 ya están viejos. Para nada, para la conducción son lolos. Son jóvenes, están súper bien aspectados en cuanto a su forma de conducir. Ahora, más separación de los temas, si escudriñamos más, si nos metemos más en los datos, si preguntáramos
¿cierto? Hiciéramos 20 veces la encuesta. ¿Quién choca más, hombres o mujeres? La respuesta del tiro va a ser hombres. Pero si preguntamos al revés, ¿quién maneja peor? Los hombres posiblemente van a responder en su mayoría mujeres. ¿Por qué se piensa que las mujeres manejan peor que los hombres? Porque manejan más lento, es cierto. Porque no actúan con tanta velocidad, es cierto. Pero va acompañado de una cifra muy importante. El 92% de los fallecidos por accidentes de tránsito son hombres, son varones. Al día de hoy, la diferencia en porcentaje entre hombres y mujeres que manejan en Chile es de un 92 a 8%, 92 hombres y 8% mujeres, para nada. Debe estar en torno al 65-35, 65% hombres, 35 mujeres. Y quizás me quedo corto, 60-40 puede ser una cifra más real. Entonces, ¿por qué hay tanto fallecido hombre? Porque cuando dicen que las mujeres son más lentas para conducir, es porque son más seguras, son más tranquilas, son menos impacientes, toman con más decisión y más rectitud sus decisiones. El hombre actúa con más explosión en cuanto a decisiones. Se tira cuando puede tirarse, avanza cuando puede tirarse, se enoja porque el otro no avanzó, discute, pelea, y eso puede, más encima, movimientos bruscos, derivar en fatalidades. Una causa muy común de accidentes, ¿cierto? En conductores hombres es la falta de paciencia en semáforo, en ceda al paso, en pasos sobre o bajo nivel, pasos ferroviarios. Está diciendo de cajón por qué fallecen tanto. Y por último, y la última cifra, el 90% de los accidentes se podrían haber evitado, lo mencionamos delante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los accidentes son por los temas mencionados, alcohol, droga, exceso de velocidad. Pero si yo le pregunto a alguien, un accidente por cortes de frenos, ¿qué me va a responder? Ah, ese accidente se produjo por un problema mecánico. ¿Es falla humana, no? No, pues falla mecánica me va a responder. Pero si el corte de frenos se produjo en un auto con cero mantención al sistema de frenos, cero cuidado, tenía un ruido hace harto tiempo, le costaba cierto andar, de repente te pegaba tirón el frenado, ¿puedo decir que es 100% mecánico el problema? No, pues si el auto si se arreglara solo sería el mejor auto del mundo. Uno es quien tiene que darle cierto la mantención. Por ende, si yo no le doy la mantención adecuada, deja de ser un problema mecánico. ¿Se vuelve un problema? Por falla humana. Todo el rato. Por eso este capítulo tiene el nombre, cuando mencionamos el concepto de problemas en los accidentes de tránsito, ¿por qué son un problema? Porque no, es algo que todavía no resolvemos bien. Podemos crear campañas publicitarias, oye, si bebes no conduzcas, pero va a seguir ocurriendo este tema de los accidentes, porque no faltan las personas que prefieren, ¿cierto?, no hacer caso o llegar antes o manejar curado sin pensar o sin medir al 100% cuáles son las consecuencias. Y eso nos pasa la pega a todos. Bien, chicos, chicas, primera clase de la Escuela de Conductores Domicar, capítulo número 1. Para avisarles un poquito el modo de operación del curso, después de cada capítulo, ¿cierto?, que tengamos, vamos, ¿cierto?, en este video te quiero enseñar. Vamos a ver que al bajar, después de cada capítulo, hay contenido adicional. Hay, por ejemplo, algunos conceptos, datos, contenido en general. Y vienen también, en algunos casos, videos de ayuda. Y también, ¿cierto?, vienen exámenes. Cada capítulo tiene un examen, ¿ya? Esos exámenes, después de cada capítulo, separados aquí por temarios, ¿cierto?, uno va avanzando, va viendo su porcentaje de avance, ¿cierto? Cada capítulo tiene contenido, ¿cierto? Por ejemplo, que dice ya, repaso del curso. Ya, repaso del curso. Contenido que te explica un tema en especial y después dice examen. Cada examen, ¿cierto?, tiene 35 preguntas, igual que el examen municipal. Tienen 45 minutos para resolverla, igual que el examen municipal. Solo que son preguntas solo del tema específico visto. ¿Ya? Si lo llegas a reprobar, tranquilo. Después de una hora lo puedes volver a repetir, no hay ningún problema. Acá en la escuela, ¿cierto?, te puedes equivocar las veces que sea. ¿Para qué? Para que después llegues bien preparado. Y la idea es que no te equivoques en la municipalidad, en tu examen municipal. Bien. El orden de los capítulos, para ser súper honesto, la verdad no importa mucho. Lo que importa es verlos todos. Pero el orden, la verdad, no importa. Tampoco es obligación hacer esos capítulos o resolver los exámenes al tiro después de cada clase. Puedes esperar un par de días, puedes juntar 2 capítulos y después desarrollas todos los contenidos, ¿ya? No les vamos a decir cuándo hacer los capítulos. La plataforma de la Escuela Domicar está abierta 24/7, por ende pueden entrar a ella las veces que quieran, cuando quieran y hacer las pruebas las veces que quieran. Incluso si ya la pasaste, puedes volver a repetirla para poder repasar contenidos y lo que deseen, ¿ya?
para que estén todos atentos con ese contenido. En caso de dudas o consultas, arriba a la derecha sale un globito que es como un chat, ¿cierto? Lo pueden ocupar las veces que quieran, cuando quieran, para hacer todo tipo de dudas o consultas, ¿cierto? Para saber, en caso de, profesor, no sé qué hacer. Profesor, no me puedo conectar a clase. Profesor, ¿qué es este tema? Profesor, ¿cómo descargo el capítulo? ¿Cómo hago los exámenes? Lo vamos a resolver las veces que sea, cuando sea. ¿Ya? Muchas gracias a los que estuvieron presentes, ¿cierto? Ahí por ahí hubo algunos que se conectaron, se fueron. Recuerden, el entrar a las clases en vivo es lo ideal. Si alguno no puede por algún problema, se tiene que retirar, lo puede hacer, no hay ningún problema. Después estas clases van a ser subidas y van a ser posibles de revisar las veces que quieran. Ya, por si acaso, para que estén todos y todas súper tranquilos. Un gusto haber visto este primer capítulo, capítulo número 1. La próxima clase será el capítulo número 2, ¿cierto? Este día jueves. A todos y todas les doy las gracias por haberlo presenciado. Cuídense mucho y nos vemos en un nuevo capítulo. Ya, que estén todos y todas muy bien. Hasta luego y que estén bien.